Bien, continuamos con pH y sales en solución. Recordándoles que hemos visto los dos tipos primeros de pHs en solución, o sea, cuando la sal provenía de un ácido fuerte y una base débil, y de un ácido débil y una base fuerte. Ahora vamos a ver el tercer caso, de ácido fuerte y base débil. Es muy parecido al anterior. Por ejemplo, nuestro ácido fuerte va a ser el ácido clorhídrico y nuestra base débil el hidróxido de amonio. La sal que nos interesa es el cloruro de amonio. El cloruro de amonio, como es un electrolito fuerte en agua, se va a ionizar completamente con iones amonio y iones cloruro. Lo mismo que hemos visto en el anterior caso, aquel ion que proviene del electrolito débil, o sea, del amonio, del hidróxido de amonio, va a ser el que va a cambiar su fuerza y va a tener mayor potencia para combinarse con el agua, o sea, producir una reacción de hidrólisis. En cambio, el cloruro, que proviene de un ácido fuerte, como cloruro va a perder su fuerza y no va a poder combinarse con ninguno de los iones del agua. El amonio es el que se hidroliza, pero parcialmente, no en su totalidad, dándonos la base débil de origen y los hidrogeniones. A esta reacción de hidrólisis se ha aplicado la ley del equilibrio químico, obteniendo esta reacción, productos sobre reactivos. Igual, la constante de hidrólisis no la tenemos en tabla, entonces nosotros tenemos que sacar su equivalencia con los subequilibrios que tenemos a ambos lados de las flechas, del agua y del hidróxido de amonio. Del agua, con su producto iónico del agua, de la base débil del hidróxido de amonio, con su equilibrio químico. Tenemos esto, anulamos los oxidrilos y vamos a tener una expresión que es igual a esta que tenemos de la constante de hidrólisis. Por eso decimos que la constante de hidrólisis va a ser igual al producto iónico del agua por la constante de la base. Esto sí hay en tablas. El cálculo del pH. Para el cálculo del pH también agarramos la reacción principal de hidrólisis. Como la concentración de hidróxido de amonio e hidrogeniones es la misma que nosotros vamos a tener, entonces podemos hacer esto tranquilamente. Concentración de hidrogeniones al cuadrado, porque son la misma concentración. De aquí despejamos hidrogeniones, reemplazamos la constante de hidrólisis por esta expresión, aplicamos logaritmos, cambiamos de signo y deducimos esta fórmula que nos va a permitir a nosotros calcular el pH de sales de este tipo que están en solución. El caso de conseguir la porción de hidrólisis, que es esta fórmula, y el grado de hidrólisis, ustedes ya la van a deducir siguiendo los mismos pasos que hemos visto para el caso 2 de la anterior diapositiva. El cuarto caso vendría a ser aquellas sales que provienen de ácido débil y base débil, como el ácido acético y el hidróxido de amonio, que nos va a dar el acetato de amonio. El acetato de amonio se comporta como un electrolito fuerte también en el agua y se ioniza completamente en ion acetato y en ion amonio. Aquí ha habido una equivocación porque la flecha debería ir en un solo sentido hacia la ionización completa. Entonces, dado que los dos iones provienen de electrolitos débiles, en agua estos dos iones cambian su fuerza y tienen la capacidad de combinarse con el agua para dar sus reactivos de origen, el ácido acético y el hidróxido de amonio. A esta reacción de hidrólisis, nosotros aplicamos la ley del equilibrio químico y obtenemos esta reacción, esta expresión. La constante de hidrólisis no la encontramos en tablas, pero sí nosotros podemos sacar su equivalencia sobre la base de las reacciones secundarias que nos da la reacción principal de hidrólisis, como hemos hecho en los otros casos. Y tenemos de esto
vamos a tener esta expresión que es exactamente igual a esta otra. De ahí se deduce que la constante de hidrólisis va a ser igual al producto iónico del agua sobre el producto de la constante de ionización del ácido y por la constante de ionización de la base. ¿Cómo calculamos el pH de este tipo de sales? Tenemos los iones que sean hidrolizados. Estamos utilizando la reacción principal de hidrólisis, donde vamos a hacer las ionizaciones de las sustancias que nos están dando, tanto del ácido acético como del hidróxido de amonio, que nos van a dar estas especies, ¿verdad? El hidróxido de amonio nos va a dar amonio y oxidrilo. Como la reacción principal de hidrólisis no nos da hidrogeniones u oxidrilos, entonces para poder calcular o poder sacar una fórmula que nos permita calcular el pH, entonces nosotros tenemos que utilizar una de las subreacciones, ya sea de este o ya sea de este. Como nuestro objetivo es sacar el pH, o sea, averiguar la concentración de hidrogeniones, entonces lo más conveniente es utilizar aquella subreacción que nos da hidrogeniones, que vendría a ser esta. Bien, en la reacción principal de hidrólisis, donde hemos aplicado la ley del equilibrio químico, ahora cada una de estas concentraciones las vamos a suplantar por su equivalencia en función a la porción de hidrólisis. Así, el ácido acético va a ser XC por el hidróxido de amonio, otra vez X por la concentración de la sal, entonces tenemos esto elevado al cuadrado. Y estos también en función a sus equivalencias que tenemos. De esa manera tenemos esta expresión que la vamos a dejar en suspenso. Ahora, para calcular el pH vamos a utilizar esta reacción que la tenemos aquí con su constante de equilibrio del ácido. Estamos despejando los hidrogeniones de aquí y estas concentraciones que tenemos las tenemos que suplantar o reemplazar por sus equivalentes en función a las porciones de hidrólisis. Así, el ácido acético vendría a ser igual a esta expresión que la tenemos aquí, y los iones acetato vendrían a ser igual a esta expresión que la tenemos aquí. Se anula y esto es lo que tenemos, que es igual a esto. Esta expresión es igual a esta. ¿Ve? Esto hemos reemplazado aquí. Hemos hecho todas las operaciones aritméticas, hemos aplicado logaritmos, hemos cambiado el signo multiplicando todo por menos 1 y tenemos aquí la fórmula que nos va a permitir calcular el pH cuando la sal proviene de un ácido débil y una base fuerte. Esta pH va a depender solamente del valor de la constante de ionización, ya sea del ácido o de la base, y no así de su concentración, de la concentración de la sal. Si la constante de ionización del ácido es igual a la constante de ionización de la base, el pH va a ser igual a 7, o sea, va a ser neutro, como es el ejemplo al cual nos estamos refiriendo, dado que el ácido acético y el hidróxido de amonio, sus constantes de ionización casualmente son las mismas, es 1.8 por 10 a la menos 5, y el pKa y el pKb es el mismo, o sea, que si no me equivoco es 4.73. Entonces el pH va a ser 7 o neutro. Si la constante de ionización del ácido es mayor que la constante de ionización de la base, el pH se hace más ácido. Y al revés, si la constante de ionización de la base es mayor que la constante de ionización del ácido, este es del ácido, por si acaso me he equivocado, es constante de ionización del ácido, el pH se va a hacer más básico. El grado de hidrólisis lo sacamos de esta expresión donde está la porción de hidrólisis y donde hemos despreciado la X frente a la unidad, porque obviamente la cantidad de los iones que se hidrolizan son en pequeña cantidad, que siempre van a ser despreciables por lo débil que es el ácido que se forma frente a la unidad. Bien. Entonces aquí tenemos la expresión
que nos permite calcular la fracción de hidrólisis, la porción de hidrólisis, perdón, y esta vendría a ser la fracción de hidrólisis que le referimos al porcentaje. Bien, no olvidemos que en nuestra mente debemos saber a priori la reacción de la solución, ya sea neutro, ya sea ácido o ya sea básico en cualquier circunstancia. Tomando en cuenta que el que manda es aquella sustancia que tiene constante ionización más grande, como en este caso. Ahora, si nosotros queremos tener un parámetro más fácil de saber el pH de una sal en solución, nos fijamos solamente en la fuerza del ácido o de la base del cual proviene. Por ejemplo, si nos referimos a una sal como el acetato de sodio, el acetato viene del ácido acético, que es débil, y el sodio viene del hidróxido de sodio, que es fuerte. Entonces vamos a esperar que la solución de ese acetato de sodio nos dé un pH básico, porque el que está mandando es el más fuerte, que vendría a ser el sodio, que proviene del hidróxido de sodio. Ahora, si nuestra sal vendría a ser el cloruro de amonio, el cloruro viene del ácido clorhídrico, que es fuerte, y el amonio del hidróxido de amonio, que es débil. El más fuerte es el cloruro porque proviene del ácido clorhídrico. Entonces el pH que nos va a dar la sal en el agua va a ser un pH ácido. Bien, con esto terminamos la parte de pHs. El jueves vamos a hacer en directo algunas otras dudas que ustedes han planteado, especialmente sobre la utilización del TD-Student, de la curva TD-Student, etcétera, cómo se utiliza, eso lo vamos a ver, y algunos otros parámetros más que los tengo anotados. Bien, nos vemos entonces el día jueves. Que tengan un lindo día. Estudien, por favor.